Pois imos falar con os nosos compañeros, hoxe só compañeiros, hoxe non temos rapazas, de APEN, da Asociación Pro Enfermos Mentais. Hoxe veñen a conversar como cada 15 días aquí a Radio Culleredo dos temas dos que todos falamos en moitos lugares, na casa, no traballo, pois o mellor cando estamos con amigos, coa familia, e conversamos de temas de actualidade porque nos preocupan, porque nos gustan ou porque nos entristecen ou porque nos alegran. Temos a Diego, temos a Carlos, a Alex e temos a José. Que tal? Moi bons días. Buenos días, que tal? Bueno, e que vos preocupa hoxe para traer o tema á radio? Pues un tema muy delicado. A ver, contanos, Tema José. de Gaza. El conflicto israelí-palestino, que lleva enquistado desde tiempo atrás y que pinta muy mal. O sea, las soluciones son complejas y hasta utópicas porque hay muchos muertos de por medio y una historia muy larga de enfrentamientos. E que se converteu nos últimos días en, non sei por qué, en tema de debate, porque non hai debate. É dicir, é un conflicto no que se está matando xente e que todos nos gustaría que rematase, non? A mí me gustaría suliñar eso que acabas de decir agora mesmo, que é unha guerra que estamos asistindo en directo, no que vemos todos os días pois a morte de cara de nenos, de mulleres, de homes, sin ningún atisbo de esperanza de poder facer algo que, como decía Xosé, que teña un sentido pola paz e que poda abrir camiños de solución a un conflicto que perde todo o sentido e que non me parece tema nin de pelexar polo término que o defina, non? O que parece que estamos todos os días falando de se é un xenocidio, se é un asesinato, se é unha guerra. O problema que eu vexo ali é que chamanlle xenocidio, chamanlle xenocidio ou non, cando lle chamas, é xusto nese momento cando xa se produxo. Entonces, no, pero aún quedan 2 millones y medio de palestinos por exterminar. A este ritmo ya van... Pero lo que yo quiero decir es que aunque la ONU le llame genocidio... Hasta dónde van a llegar no se sabe, pero... Pues que mientras aunque la ONU le llame genocidio, mientras Estados Unidos apoye a Israel y le diga sigue dándoles, pues no va a haber solución. Ahora, por exemplo, se están aprobando medidas para reconocer o Estado palestino e para poder limitar de alguna maneira o abastecemento de armas a Israel, ¿no? Como forma de parar de presión internacional, de forma de presión internacional. As maneiras que se atopan parecen que van pois damando de non permitir que os barcos da OTAN que levan armas a Israel pois reposten nas bases militares da OTAN, ¿no? Que parece algo moi complicado de facer e de levar adiante. Non lleves unha salida lógica que pois o que falábamos pola mañá mesmo, que é a parte humana da tragedia a que estamos a asistir, e que es que no se sabe hasta qué punto. Parece que que es muy importante, es que no sabemos, parece que la palabra genocidio non abarca o que me parece que no nos ponemos ni de acuerdo en algo tan básico como llamar a las cosas por su nombre. Parece que una cosa que debería ser esencial y de cajón, no sé por qué hay tanta disparidad de opiniones y si no es genocidio es que es hasta algo casi peor, no sé, masacre, que llamarlo
es crimen de guerra, no sé. Sí, ¿cómo hacen? Parece que si no es genocidio, parece que está justificado todo lo que hacen. É o que estábamos falando, por exemplo, ti máis eu en Apen, non? Que parece que o fin do que se trata é de buscar un enfrentamento político do que todos os políticos buscan sacar un beneficio electoral para o seu propio fin, que non ten, desde o meu punto de vista, nada que ver coa existencia de ahora mesmo ter moita xente que está sendo asediada, está sendo bloqueada. Es que no es una guerra, es un exterminio en toda regla. Non sei una guerra es cuando hay dos bandos militares, pero en este caso es una población civil y vale que hay un gobierno extremista, dictatorial, que es Hamas, que yo creo que son los responsables y es la excusa que utiliza el gobierno israelí para atacarles, pero en el fondo no hay dos bandos militares, hay alguien que está siendo aniquilada y no sabemos hasta dónde puede llegar el agua, hasta dónde pueden llegar. Pero por ejemplo hay que llamar las cosas con su nombre, ¿no? Y es que como que Israel se está pasando 3 pueblos con Palestina, bombardeando hospitales, bombardeando población civil, efectivamente, y todo eso, ¿no? Pero también hay que recalcar que no todos los israelíes están a favor de la guerra. Hay muchos que están protestando en favor o en contra, ¿no? del régimen. Después de la atrocidad que hizo Hamas asesinando a 1.500 israelíes, yo creo que eso propició que la mayoría, yo creo que por el momento son mayoría los que apoyan a Netanyahu, independientemente de que como esto no tiene ningún sentido y va por mal camino, yo creo que habría que esperar una respuesta, lo que dices tú, desde dentro de la sociedad israelí, que se muevan, pero por el momento parece que están con Netanyahu. Pero es que si ya no se entienden entre ellos, no nos entendemos ni siquiera en España, donde los dos partidos que más votos tienen, uno le llama genocidio, otro que no es tanto genocidio, y luego como que se pican entre ellos, por ejemplo, cuando fue la Vuelta Ciclista a España, porque estaban protestando a favor de Israel, de Palestina, y el PP decía, no, es que ahí lo que había eran muchos yihadistas y de la calle Borroca. Y al final eso se vio que no, que es mentira. Lo que pretende Sánchez, dando el apoyo a los palestinos, es crear un fuero internacional, una forma de presionar internacionalmente a los palestinos para que se den cuenta de lo que están haciendo. Entonces creen que bloqueándoles deportivamente, culturalmente... Pero yo eso no lo veo bien, porque por ejemplo, los corredores israelíes que participaron en la Vuelta no tienen culpa, seguramente no tienen nada que ver con... Pero es una forma... Es que pasó con el apartheid en Sudáfrica, pasó algo muy parecido, que la presión internacional surtió efecto y los blancos, que eran los dominantes y que eran minoría y que discriminaban a la raza negra, a la gente de color, pues se tuvieron que la presión hizo efecto. Entonces eso es lo que pretende Sánchez, que la gente yo creo que sería partidario de que lo hiciesen pacíficamente, que las manifestaciones fuesen pacíficas, pero yo creo que sería una forma de aislar internacionalmente a Israel y hacerle reaccionar y darse cuenta de lo que están haciendo. Parece unha forma acertada de buscar unha solución a un tema que leva en conflicto moitos anos. Eu non sou historiador, non sou periodista, non sou estudiante de filosofía, non teño ninguna preparación especial que me acredite unha opinión, ¿no? Pero podo ser un ser humano que
o que lle revolve as tripas o asistir todos os días a un escándalo deste tipo, non? Non podo reprimir a sensación de impotencia, de rabia, incluso de odio a unha sociedade que... Sí, pero el odio hay que controlarlo, porque el odio genera odio y al final, si reaccionas al odio con más odio, claro, no vamos a ningún sitio. No vamos a ningún sitio, pero é o que animalmente me produce unha situación deste tipo. Ya, es lo Y luego normal, hay que es lo pensar normal, una cosa. racional con las Bueno, eu con las chamaría, si queres, non, Carlos? Repulsa, Claro, sí. porque o odio, en este sentido, xo sei un poquinho de razón, claro. Si te genera odio, o odio acaba externalizando a ti o que te Por suposto que repugna. Claro, creo que nos repugna a todos. Ese ver esos nenos e esas persoas Pero- inocentes que de repente pues estallan Claro, con te esas imaxes tan revuelven duras de las televisión. tripas, te revuelven Pero las que ese tripas. odio xenera máis odio. Sí, pero é normal, é a primeira reacción, Diego, que te sale, decir, pero lo que quiero decir, repulsa, por ejemplo, es que la gente que está muriendo ahora tiene la familia que le queda el odio para que el día de mañana meterse en Hamas o ir por libre. Los hijos de a quien se Y le muere un contra los padre, a quien israelíes, se le muere un claro, padre, claro. tal, ¿cómo va a reaccionar? Lo normal Odiarán a es los que reaccionen con israelíes. odio, que es el sentimiento más natural. Cuando te están matando a tu familia, te tienes que ir de tu país, bueno, de tu país no, porque no es una nación. Para Te tienes que ir de tu tierra. Sí, exacto. Con muertos de tu familia, al final eso, pero claro, eso es el sentimiento más fácil, el odio. Ya, pero sí, ¿cómo le pero con dices eso no a, vas a- una- con cómo eso- le con dices el a un odio no- palestino con el no odio no odies vas a- al israelí, que el israelí es una guerra que hay aquí y no hay que vengarse? ¿Cómo no te vas a vengar si te están matando? Pero, ¿a por qué te todos lleva? lados? ¿A dónde nos lleva la venganza? A que ver, eu que el otro saquei- bando reacciona igual, de la misma forma. Entonces es que no vas a ningún sitio. Al final habrá muertos sobre muertos. Y ahí Pero por eso eu- la guerra lleva 80 años claro, funcionando. claro. Ahí tienes toda la razón. Eu Por que eso, saquei o por término esa odio razón. a relucir na mesa, pois, a ver, podo intentar buscar outra palabra que é unha sensación de rabia, de impotencia, pois moi forte, non? Non penso que odio por sí mesmo sexa unha vía de solución, nin unha vía de No, eu tampouco. de alternativa para un conflicto destas dimensións. Creo que o factor humán ten moita máis importancia e que a repulsa surxa da propia sociedade que tanto que sufre o conflicto como de todos nós que estamos a verlo en directo todos os días Claro. por os medios de Porque comunicación. a maior parte dos israelíes civis que están en Israel seguramente a maioría non están de acordo co que está facendo o seu presidente. Yo creo que sí, por el momento yo creo que es su mayoría. De momento hai Porque hai es muy, gente es que muy se está reciente, hace 2 movilizando. años es muy reciente la matanza de los 1.500 israelíes, Pero ya hay además gente- haciéndoles atrocidades. Pero ya hay porque gente que se está no solo movilizando no solo los mataban, sino que los violaban, Sí. las violaban y hacían atrocidades. O Ya, sea que eso pero- es muy reciente, todavía la sociedad eso lo tiene grabado. Pero la sociedad, la gente crítica, Sí, también hay gente que no, aún así está en contra de lo que está haciendo Netanyahu, pero yo creo que por el momento no son mayoría. ya, pero yo creo que medidas como aislarlos, pues no yendo a Eurovisión o de las actividades deportivas, yo eso no lo veo, no estoy muy de acuerdo porque creo que estás perjudicando a unos atletas Que o no tienen unos culpa, según que tú. no tienen culpa ninguna, simplemente se dedican a hacer una actividad deportiva. Sí, pero y representan, que por el hecho- representan a un país. Y si tú a ese país le das la espalda internacionalmente, no estás dando la espalda a los ciclistas. Obviamente ellos no tienen la culpa, pero, No, pero los ciclistas- pero están representando a un país que está saltándose todas las reglas
que están cometiendo, y por qué no Aí decirlo, un está genocidio. a Eso es lo distinción, que están haciendo. aí está a distinción, e permíteme que meta esta nova cuestión para debatir entre si representan un país ou representan o seu Estado. Quen está a executar o xenocidio, Claro, ou a que masacre non sabemos. ou as barbaridades? O Estado ou o país? Porque o país é toda a xente do país, e o Estado é o goberno que en ese momento ten o Estado. mando da La política. culpa- É outro tema para debate, que vos parece? La culpa la tiene el gobierno, que es el que toma las decisiones. Y la sociedad en parte les apoya y en parte no. Aquí estamos hablando de que él dice que es mayoría y yo digo que no, o al revés. Pero vamos, los que están tomando las decisiones es el gobierno. Y aparte los extremistas no se andan con bromas. Por ejemplo, Isaac Rabin, que fue un hombre de paz y consiguió un premio Nobel y casi consigue el entendimiento entre entre las dos partes, pues se lo cargaron los extremistas. Pero la gente que está en Israel, que no es ultraortodoxa o sionista o como le quieras llamar, son ciudadanos de a pie que están en a ver, lo que quiero decir es que genera odio, y ahora mismo, como dices tú, está muy reciente la situación del ataque de Hamas. Pero Sí, pero si tú ves cómo está Gaza ahora mismo, sí, no Gaza queda- está completamente destruida. está completamente destruido y no queda absolutamente nada, ni Bueno, hospitales. algo quedará, porque sigue habiendo más de 2 millones de palestinos que no sé cómo hacen para sobrevivir ahí. Pero, No lo sé, A pero duras penas y pero y siguen- todos los días pero muriéndose de pero hambre. están ahí, algo. Y lo raro es que sigan viviendo ahí con los bloqueos humanitarios que hay. O Por sea, que eso. encima no solo les están bombardeando, Están les dejando están morir de matando, hambre. sino que los están bloqueando en todo y ¿cómo se dice? Sitiando. Sitiando, sí. Asediando, sitiando, sí. A ver, aquí hai dúas cuestións que tamén vos vou a plantexar. Cal sería a solución do conflicto que, como decía antes, creo que era Diego, leva moitísimos anos, se ven dunha situación que se permitiu no seu momento, pero eso, se vos parece, falamos despois. Pero agora, que situación deberíamos, que actuacións debería acometer a comunidade internacional? Alto el fuego inmediato. Xa, pero como facemos para que eso sexa efectivo? Como convencemos ao Estado israelí? Como convencemos tamén a que jamás pare? Porque se jamás aproveita e volve a ataque, que non creo que podan agora, non creo que sean moi operativos. Pois eu penso Están que unha opción sería falar con un contrincante que ata agora non falamos, que é Estados Unidos. Estados Unidos apoia a Israel e mientras Estados Unidos le deja hacer, Israel non va a parar. Porque Estados Unidos que deixou moi patente nas últimas horas que non vai axudar moito a Sí, que haxa tampouco- unha solución pacífica. Le da carta blanca también. Hubo dos intentos bastante buenos de acercamiento entre palestinos e israelíes. Uno fue los acuerdos de Camp David en el 78 y en el 93. Éramos ti máis eu y en moi el noviños, me 93, parece. y Fíxate en ti, el 93 con los acuerdos de Oslo. pero me parece a Pero mí bueno, que ahora Pero ahora está peor la cosa, pero bueno, que en esos momentos se vislumbró una salida, era realista, estuvieron cerca, vamos. José, e se te das cuenta a ti en ese momento, Estados Unidos axudou, pero en este caso non está axudando nada. Claro. Todo o contrario. Sí, está más difícil, está la cosa más que enquistada, vamos, es la Lo leche. de jamás. A min o que me parece fundamental é o que decía antes, non sempre repetir a mesma idea, pero como vía de solución para un conflito deste tipo me parece que tense que crear unha conciencia social de repulsa e de non aceptación de certos pois de certos comportamentos que só levan ao que decía Ares, non? A destrucción De una población. dunha población, dunha cidade, dunha zona do planeta e de non sei E dunha como cultura decir. mesmo, Carlos. Tamén da súa cultura, de todo o seu legado, porque están arrasando físicamente coa xente e con o seu lugar de residencia, con todo, ¿Sabéis- digamos, todo o legado que quedaba aí, ¿no? ¿Sabéis cuántos refugiados hay en el mundo palestino? Hay
uno de cada dos palestinos está fuera de su país, o sea, de su tierra. Uno de cada dos, que equivale a 7 millones, unos 7 millones de desplazados que están viviendo en países árabes colindantes o en campos de refugiados malviviendo. ¿Qué quería decir Alessandro? Mira, lo de Hamas es fácil, en plan, en cuanto la gente deje de apoyarles, en cuanto se... Yo qué sé, Entreguen los rehenes, se por ejemplo. normaliza. que entreguen los rehenes, que Dejen de matar. dejan de matar, ya se acabó. ¿Y tú crees que Israel va a parar con eso? Israel non lle Deberían, interesa. porque es el motivo de la guerra. Pero é que a Israel non lle interesa, porque Israel quere ocupar toda Palestina para formar os seus grandes Cisjordania y Cisjordania, Gaza, los dos. Sí. para formar a súa gran Israel. A min o que me parece é unha excusa para seguir con un xenocidio e con unha atrocidade de límites pois que non agora mesmo non sabemos nin Ni que la, Eu o que librar. diría que con este conflito en que os israelíes están matando un genocidio de Gaza, Sí. o que destacaría que non aprendemos de historia, porque o que lles pasou aos judíos na Segunda Guerra Mundial ahora están facendo eles en certo modo de outra maneira, pero bueno, tamén están forzando a facer outro genocidio cos palestinos. Entón había que ter unha mentalidade crítica non de parte de min ou de España ou de Europa, senón de todo o mundo, e dicir, isto se ocurriu máis veces, non valeu para nada. Hay 150 países de las Naciones Unidas que están a favor de la creación de un Estado Sí, palestino. Pero mientras haya países que tienen derecho a veto, como Estados Unidos y Rusia y China, pues pueden decir esos 150 países lo que quieran, que no vale para nada. Es que Pero al final bueno, de todo... pero ya es algo más. O sea, ya Pero es que no vale, porque No, desde luego que no. no vale. é o principio dunha maneira de revelación social o que estades a falar agora mesmo o recoñecemento dun Estado palestino e o factor de reconocer pois a existencia dun núcleo de poboación dunha zona concreta do planeta que pois que necesita un espacio para desarrollar a súa forma de vida. Lo difícil es que el Estado que Cisjordania está dividido en islas, o sea, no es un terreno donde puedas poner fronteras, porque están desperdigados los colonos israelíes, están desperdigados por toda Cisjordania estratégicamente. Pero si tú les dieras un trozo de terreno, como... Se tendrían que retirar de los terrenos ocupados para que pudiesen formar fronteras y vivir independientemente. Eso quiero decir yo. Pero fixadevos que o que acaba de que eu pedía a man así para intervir, porque o que acaba de decir Carlos é precisamente onde está o que da cuestión. O recoñecemento do Estado palestino que pouco a pouco varios moitos países empezan, parece, a soltarse e a decir, bueno, me vou a decir que pasou con Israel no seu momento. Tamén se le recoñeceu. Sí. Como Estado. Pero eso era porque tiñan pero moitos países o fixeron, se non sería imposible. Sí, pero tiñan o que a mentalidade decir, veñen de matar 6 millóns de xudíos. Claro, el holocausto judío estaba muy reciente, entonces la comunidad internacional les apoyó porque... Pero que está a haber unha tragedia tamén humanitaria tremenda parecida en Gaza, al holocausto judío. Es lo que decía yo antes, no aprendemos de la historia. Claro, por eso quizáis ao mellor está repitiéndose la historia, pero dándole la vuelta. Los actores que eran víctimas se están volviendo en culpables. Ser muy conscientes de que se está a repetir la historia. Mira, Diego, te voy a plantear un tema, que es que, mira, ¿quién narices manda en el mundo? Estados Unidos, China. O sea, si tú miras todos los presidentes todos los líderes de la OTAN
fueron de Estados Unidos. Claro, porque la OTAN, el principal país que la formó fue Estados Unidos y después están los países europeos, pero que hacen lo que les dice Estados Unidos. Ningún país se va a salir de la regla porque Estados Unidos iría contra él. Es decir, a todo esto te quiero mencionar, Sí, si Estados Unidos dice que no los israelíes, a ¿no? la idea que paren. Claro, Pero va a ser que no. hay más países que están apoyando a Israel, no solo Estados Unidos. Pero su Reino principal Unido, valedor es Estados Italia, Unidos. Claro, Canadá, pero Australia, el más hay grande países. es Estados Unidos. Sí, pero también China, Rusia, India apoyan a Israel, Claro, a los palestinos, quiero decir. eso. E como facemos para convencer a Estados Unidos, sobre todo a Estados Unidos, porque ten esa Sí. capacidade mellor de facer De virar veto, o cristal polo que estamos mirando todo este problema, ¿no? Como facemos Pues para convencer ao señor... con Trump Con es Trump- difícil. con Con Trump Trump Con es Trump muy es difícil. imposible, sí. Con Trump es imposible, Un porque cambio eso, de goberno. O que lle dé se deite esta noite e o mellor pola mañá se levanta con un cambio de, non? Lo digo con todo respeto, pero que é así. Es que é é a impresión realidad, que dá, é a non? realidad. Mientras esté Trump... pero bueno, que Estados Unidos no es el ombligo del mundo, o sea, que por muy importante que sea, está España, está todo el mundo, el resto del mundo, que somos muchos. Sí, pero... O sea, que la cosa es que Trump, por ejemplo, yo creo que es bastante... Prepotente está en sus y 13 y no le narcisista. mueve de ahí, yo creo que no le mueve de ahí nadie. Está complicada a cousa, pero bueno, dende aquí creo que o que temos que facer é falar, e como estades facendo hoxe vos, e poñer sobre a mesa o que pasa, decir, xenocidio, masacre, matanza, é igual, estamos vendo xente, sobre todo nenos e nenas, Sí. xente inocente, e ademais que o que dicías, creo que foi José ou foi Alex, non me acordo, é que non é unha guerra, non é unha guerra, porque non hai dous exércitos, hai un nada máis. E isto non é cuestión de cores políticas, a mí me parece, non? Como reflexión, non sei se vos parece axeitada, que é unha cuestión humanitaria. Pero ¿hasta punto. dónde quiere llegar Israel? ¿Cuál es su techo? O sea, la proporcionalidad. La gente habla de proporcionalidad. Han matado a 1.500 israelíes, pues yo mato a ¿cuántos? ¿Qué es la proporción? Nestos casos Se non habla hai de proporcionalidade. No hay proporción alguna. Cada vida... Pero bueno, pero esto no habrá proporción alguna, pero esto parece que suma y sigue. O sea, Claro, esto, sí, sí. Da esto igual, parece da que... Yo por lo que tengo entendido es acabar con la población palestina. Pero son 2 millones, ¿eh? Da Ya. igual que maten a 2 o a 10. Cada persona que muere ya es un genocidio. No, bueno. Totalmente, me parece unha reflexión para rematar o programa clarísima, é dicir, morre unha soa persoa tendo en conta que son inocentes, Sí, ainda que non civiles. fora inocente, pero dicir, morre unha persoa inocente, xa non está justificada unha actuación deste tipo, me parece. Carlos, Diego, José, Alex e Chema, que sempre está calado, algún día o faremos falar, dentro de pouquinho vou facer falar, o vou traer aquí a Radio Culleredo para que fale. Moitas gracias por poñer en son, en un audio, todo o que pensamos nós, que do que falamos todos os días, cantas cousas das que dixemos hoxe sobre esta mesa, as decimos todos e todas, pois na nosa casa, no lugar de traballo, pois, nun bar tomando algo, o gallá que se puidese solucionar todo este tema tomando algo, como pasa con Ucrania, que tamén é outra tragedia tremenda. O galla que terminen, pero non sei eu como. Seguiremos falando con vos a semana que ven, non, dentro de 2 semanas. E gracias por vir aquí hoxe a Radio Culleredo a conversar. Gracias a ti. Gracias.